empiezo entonces la grabación y les voy a compartir entonces mi pantalla. Indíquenme si ustedes la pueden ver. ¿Sí? Me avisan si ven la pantalla. ¿Se ve? ¿Sí? Bueno, perfecto. Está lento, Walter. Bueno, nada, yo ya tengo 100 megas de Telecentro. ¿Sí? Así que hay que pasarte a Telecentro. Bueno, vamos a ver algunas cositas, algunas cositas interesantes. Les voy a mostrar, por ejemplo, cuando yo entro a Apache. ¿Sí? ¿Se acuerdan de la vez pasada que para entrar al servidor, al SAMP, yo tenía que habilitar Apache y MySQL, ¿sí? Que estas dos me aparezcan en verde? Y básicamente yo lo que hacía era chequear de alguna manera si, por ejemplo, ponía acá localhost, me debería aparecer entonces esta pantalla de inicio, ¿sí? Esta pantalla de inicio me indica que Apache está funcionando bien, que yo voy a poder compilar, que voy a poder trabajar perfectamente. Y la idea ahora es acceder a la parte de atrás de mi servidor, ¿sí? Que es a la base de datos, ¿sí? Para acceder a la base de datos MySQL yo necesito una interfaz gráfica, ¿sí? Esta interfaz gráfica se llama phpMyAdmin y la tengo ubicada en este sector, acá, ¿sí? Entonces, me aparece esta interfaz gráfica, ¿sí? Que es simplemente para poder crear una base de datos, ¿sí? Y poder empezar a trabajar toda la parte de atrás de mi sitio. Si yo voy a esta solapa que dice bases de datos, puedo crear una, ¿sí? Vamos a ponerle la base con sudoc, crear, ¿sí? Y una vez que se crea la base de datos con sudoc, también se va a crear, voy a tener la posibilidad de crear tablas, ¿sí? Saben la diferencia entre base de datos y tablas, ¿sí? Campos, registros, etcétera, ¿sí? Eso lo vieron en base de datos hace bastante tiempo, ¿sí? Pero creo que ya lo saben. Entonces yo voy a ir un poquito más rápido. Cuando creo una tabla necesito columnas, ¿sí? Campos. Entonces voy a poner alumnos como nombre de la tabla. Voy a poner una cantidad de columnas. Vamos a poner 3 columnas. Le voy a poner un nombre a cada campo. El primer campo lo voy a llamar DNI. El segundo lo voy a llamar nombre. El tercero lo voy a llamar apellido. DNI es un entero, es un número de 8 de longitud. Nombre es de tipo carácter. Lo vamos a poner de 100 de longitud. Y apellido también carácter de 100. ¿Sí? Hasta acá me van siguiendo. ¿Sí? ¿Va bien la conexión? ¿Me escuchan bien? ¿Sin retardo? Nada. Perfecto. Sigo entonces. Entonces ahí le dije DNI, nombre, apellido. Ya tengo mis 3 campos. Tengo los
los tipos de datos que va a aceptar todos esos campos, y me toca guardar, ¿sí? Por ahora estoy armando una tabla sin mayores restricciones, ¿sí? Más que decir el nombre, el tipo de dato, etcétera, ¿sí? Después ya se pueden establecer si van a ser autoincrementales, si van a ser clave primaria, etcétera, ¿sí? Eso lo vamos a dejar para más adelante, ¿sí? Ahora estamos creando una base de datos con una tabla simple que va a guardar 3 datos. Bueno, guardo. Me va a tirar algún error, los voy a ignorar. Y simplemente me voy a fijar si tengo mi tabla creada. Ahí está. DNI, nombre, apellido. Tengo entonces una tabla creada con campos. Bien. Y acá ya me tiene que estar apareciendo entonces mi base de datos con la tabla creada. Tengo la parte de atrás, ¿sí? Ahora voy a ir a mi aplicación, a mi archivo PHP. Y acá yo les sugiero lo siguiente. Yo ya les habilité prácticamente el 99% del material, ¿sí? Entonces, ustedes fíjense que tienen un sector que se llama base de datos, ¿sí? Donde tienen una serie de archivos ya preconfigurados, precreados. Tienen también, ahora te contesto, tienen también, por ejemplo, cómo conectarse a una base de datos utilizando distintos tipos de conexiones, ¿sí? Yo voy a crear una conexión simple a la base de datos, pero también se puede hacer a través de dos formatos distintos, ¿sí? Igual muchas de las cosas, lo más complicado lo vamos a ver más en la presencial cuando estemos acá, pero básicamente ahora les voy a mostrar cómo nos conectamos a esa base, ¿sí? A través de un archivo PHP. Me preguntaba Silvina, esto de localhost, bla, bla, no se ve así en mi compu. ¿Tengo que bajar algo más que el XAMPP? No, vos tenés, para entrar al MySQL tenés que escribir localhost / phpMyAdmin, ¿sí? O si no, seguir el vínculo que te mostré al principio, ¿sí? Esto. Localhost te abre la pantalla de XAMPP y acá arriba elegís phpMyAdmin. O escribís esta dirección, ¿sí? Directamente. Más o menos. No te lo abriría así. Bueno, mandame una captura de pantalla porque en realidad habría que ver qué sucede. Vos tendrías que fijarte acá, en el control del XAMPP, ¿sí? Acá abajo, ¿sí? Acá me ves, acá abajo. Apache y MySQL deberían estar en color verde. Eso quiere decir que están funcionando. Si no funcionan, algo está pasando, ¿sí? Y si no, va a haber que cambiarlos de puerto, ¿sí? Que eso lo mostré en la conferencia anterior, sí. Puede ser el cortafuegos, el firewall, sí. Bien. Bueno, sigo un poquito más. Bueno, yo ahora tengo que crear un archivo que me conecte desde una página web a la base de datos. Para eso voy a hacer lo siguiente. Voy a crear un archivo simple donde voy a establecer una conexión. Voy a decir MySQL Connect. Voy a llamar al servidor local. En este caso voy a poner localhost. ¿Sí? Estoy trabajando en un entorno real. Acá va a ir la IP de la máquina donde estoy trabajando o la IP del servidor o el dominio, ¿sí? El dominio en donde está alojada esa base de datos, ¿sí? Como estamos trabajando en modo local, ponemos localhost. Vamos a poner el usuario de acceso a la base de datos, que siempre es root, ¿sí? Es el usuario administrador, y la contraseña, que en este caso no tenemos, ¿sí? No hay contraseña. Entonces,
Esta función MySQL Connect tiene tres parámetros. Servidor, usuario, contraseña. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? ¿Sí? Bien. Bueno, se congeló la pantalla de Marina. De Mariana. Bueno. ¿Volvió? Bueno, sigo un poquito más. Ya tengo entonces guardado en una variable la conexión a MySQL, ¿sí? Al motor de base de datos. Por otro lado voy a hacer lo siguiente. Voy a escribir MySQL selectdb voy a decir que me quiero conectar a una base en cierta conexión. La base con su ex, ¿sí? Que es el nombre de la base que yo le puse en su momento, ¿sí? Bien, entonces tengo igualmente no se preocupen si se les congela la pantalla o lo que sea, porque yo estoy grabando todo, así que después lo pueden volver a ver, ¿sí? Entonces, tengo la primera línea va a decir cuál es el nombre de la base de datos. La segunda línea va a decir dónde está la conexión, ¿sí? La conexión está en localhost con usuario root y contraseña sin contraseña, ¿sí? Vacía. Después voy a decir MySQL selectdb, o sea, estoy seleccionando la base en la que voy a trabajar. ¿Cuál? La que está dentro de la variable base. ¿Y en qué conexión? En esta conexión, ¿sí? Entonces tengo dos parámetros en esta función MySQL selectdb. Una es base y la otra es conexión, ¿sí? Cuando tengo esto, puedo hacer lo siguiente. ¿Se acuerdan del if? Tenía una condición a evaluar, entonces yo acá puedo meter adentro de un if todo esto, toda esta función y decir si es verdadero. ¿Me van siguiendo? Echo conectado a la base. Error. Se cortó el audio recién. Entonces, voy a archivo, guardar como, lo guardo como conecta a este archivo y ya tengo entonces mi conexión armada. ¿Qué puedo hacer? Voy a chequear ahora si todo esto está bien. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? ¿Me siguen? ¿Me van escuchando? ¿Ahora me escuchan bien? ¿Se corta por momentos? Perfecto. Es lo importante. Bueno. ¿A todos les pasa que va y viene el audio? ¿O Gracias. sí que quiere decir que va y viene o que estamos todos bien? Bueno, voy a hacer una cosa.
voy a habilitar el audio de una persona, ¿sí? Así cada tanto me habla, ¿sí? Si va y viene o se corta de repente, me avisa, ¿sí? Ahí a uno de ustedes le puse el audio para que me hable, ¿sí? Bueno, ahí va. Entonces, hago lo siguiente ahora. Hago lo siguiente. Estoy guardando el archivo conecta.php. ¿A dónde lo guardé? Lo guardé dentro de htdocs, ¿sí? htdocs, en mi carpeta Pablo, archivo conecta. Una cosita que no me di cuenta es que no tengo parlante, ya que así bien yo no la escucho, se escuchan entre ustedes. Así que le voy a desactivar el audio porque yo no la puedo escuchar. Así que nada, voy a ir entrando cada tanto acá al chat para poder monitorear, ¿sí? Igual me escuchan, ahora me están escuchando bien, todos. ¿Sí? Bueno. ¿Sí? Listo. Bueno, sigo un poquito más. Me voy entonces host, Pablo, que es mi carpeta, y ahí me encuentro con mis archivos, ¿sí? Voy al archivo conecta.php y me tiene que aparecer este mensaje, conectado a la base. Eso quiere decir que ya tenemos conexión desde PHP a la base de datos, ¿sí? Estamos comunicados con la base de datos. La base de datos está acá, en phpMyAdmin, se llama consudec, ¿sí? Y yo ya tengo conexión a esa base, ¿sí? Este sería el primer paso para empezar a trabajar con bases de datos, ¿sí? Y yo, ya que estoy acá, les voy a mostrar que en la unidad 3 ustedes tienen estos archivitos que son los que a mí me importan. Por ejemplo, este es el anexo base de datos, ¿sí? Acá van a encontrar un lenguaje que a algunos les va a sonar familiar, a otros no tanto, pero esto es lenguaje MySQL, ¿sí? O SQL, ¿sí? Son sentencias que se utilizan para crear bases, crear tablas, insertar datos. Estos datos nosotros los vamos a utilizar dentro de nuestros archivos PHP, ¿sí? Igual yo les voy a enseñar a lo largo de todas las videoconferencias que vamos a hacer cómo crear, cómo insertar datos, cómo actualizarlos, cómo hacer una búsqueda, ¿sí? O sea, todo lo que hace un ABM, un altas, bajas, modificaciones, búsqueda, etcétera, lo van a saber, ¿sí? Cómo hacer un login de usuarios, etcétera. ¿Está? Así que por eso no se preocupen. Por otro lado, acá tienen un archivo que se llama conexión a base de datos desde PHP. Si yo lo abro, tenemos el método simple, que es lo que estoy explicando ahora, utilizando clases y objetos, porque ahora se está utilizando este tipo de conexiones, ¿sí? Yo lo hago simple, pero si ustedes tienen una versión de SAMP actualizada, o si tienen, por ejemplo, o si quieren ya trabajar con este tipo de clases, lo pueden hacer así, ¿sí? Más adelante les voy a mostrar cómo se trabaja con clases y objetos y en base de datos, eso quizá lo veamos más en la presencial. Y también tienen esto otro que es cómo conectarse a través de dos clases que son nativas del PHP 6 y 7, que son PDO y MySQLi, ¿sí? Que son también dos clases que ameritan que hablemos en la presencial porque son medio extensas para trabajar, ¿está? Pero bueno, de acá para abajo esto va incrementando en dificultad, ¿sí? Para trabajar.
Hay para todos los gustos, ¿sí? Ustedes pueden entrar a ver todo lo que quieran, y si quieren hacer algo muy raro, muy loco, me avisan, ¿sí? Y vemos cómo lo implementamos, ¿sí? Esto que ven por acá abajo es Angular, que es el nuevo lenguaje de Google. Así que bueno, hay de todo, ¿sí? Yo les pongo, en general les pongo mucho más para que ustedes tengan la mejor información, para que después, cuando trabajen con sus alumnos en la realidad, lo manejen al menos de oído todos los lenguajes, ¿sí? Los lenguajes que se están usando en ese momento. Bueno, ¿cómo estamos hasta acá? A ver. Sí, acá hay que sentarse y practicar y hacer y ver todo lo que les fui pasando, y además seguir las videoconferencias, ¿sí? Uno puede hacer un sitio sencillito, o puede hacer algo profesional y que después sirva para trabajar, ¿sí? Lo que están viendo ustedes en esta segunda etapa en lo que es Multimedial 2, tiene que ver más que nada con estos cursos que dan, que están apareciendo por internet, que tienen que ver con Full Stack Web Developer, ¿sí? Que es el viejo webmaster, ¿sí? El que hacía la parte de atrás del sitio, ¿sí? La que le daba el login, ¿sí? Los usuarios, el buscador, ¿sí? El comprar, vender, etcétera, ¿sí? Todo eso lo estamos viendo en este cuatrimestre, ¿sí? La idea es que vayamos de a poquito avanzando, como para que ustedes puedan armar un proyecto que sea interesante, ¿sí? Bueno, sigo un poquito más. Ya tenemos la conexión a la base de datos, ¿sí? Voy a hacer una pequeña vinculación con el formulario que hicimos la vez pasada. Entonces, voy a mirar mi base de datos. Voy a la tabla alumnos de la base Consudec, ¿sí? La estructura de mi base de datos decía que yo tengo un DNI, un nombre y un apellido, ¿sí? Entonces, necesito cargar el DNI de una persona, el nombre y el apellido por formulario a través de una aplicación web. Entonces, ¿qué voy a hacer? Tengo un formulario, un formu PHP. Le digo que se va a conectar a un archivo que lo vamos a llamar inscribir.php, que va a tener un DNI, el nombre interno de ese campo se va a llamar DNI, un nombre y un apellido, ¿sí? Apellido. ¿Sí? Tengo los tres campos identificados, ¿sí? Entonces tengo DNI, nombre, apellido, un botón de enviar en un formulario, ¿sí? Voy a la base de datos, me fijo que tengo también DNI, nombre, apellido. Tengo entonces la parte de adelante, el formulario, tengo la parte de atrás, la base de datos. Necesito armar ahora el PHP, lo del medio, ¿sí? El archivo que me va a permitir enviar los datos que pasen desde el formulario hacia la base de datos, ¿sí? Entonces, archivo, voy a guardar esto. Este archivo lo voy a llamar formu también. Y me va a conectar a un archivo que se va a llamar inscribir.php. Entonces,
Lo primero que le voy a decir a este archivo, pregunto ahí si me siguen o se perdieron. ¿Sí? ¿Me siguen bien? Seguimos, bueno. Bien, entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Lo primero que le voy a decir a este archivo, que se va a llamar inscribir, ¿sí? Porque la acción del formulario anterior era ir hacia la búsqueda de un archivo que se llama inscribir. Entonces, es este. Voy a decir, include, ¿sí? Conecta.php. Esto va a crear la conexión a la base de datos, ¿sí? Yo ya no voy a tener que volver a escribir todo esto, porque con un include, ¿sí? Le estoy diciendo, conectame a la base, ¿sí? Entonces, esa es la primera línea. La segunda línea va a ser que yo necesito recibir tres datos: un DNI, un nombre y un apellido, ¿sí? Esos datos en PHP son variables, pero a su vez traen valores, ¿sí? Valores que vienen desde el formulario y que van a viajar hacia la base de datos, ¿sí? A través de un método llamado POST, que es el de envío de esos valores por a través no a través de la URL, sino escondidos, ¿sí? Entonces, hago lo siguiente: recibir un DNI, necesito recibir un nombre y necesito recibir un apellido, ¿sí? Estos datos vienen de acá: DNI, nombre, apellido, ¿sí? Se guardan acá, ¿sí? En DNI, nombre, apellido, que a su vez se guardan en esta variable, DNI, nombre, apellido, ¿sí? Entonces, con esto yo ya tengo los datos que vinieron del formulario hacia el archivo inscribir, ¿sí? Hacia este archivo, ¿sí? ¿Me van siguiendo? ¿Ahí me van siguiendo? ¿Sí? Perfecto. Bueno, entonces, sigo. Si yo tengo entonces los valores que vienen desde el formulario hacia el archivo inscribir, entonces ahora voy a hacer lo siguiente: voy a crear una variable que se va a llamar SQL, donde voy a hacer lo siguiente. Acá voy a escribir dentro de esta variable lo que yo quiero hacer. Yo quiero insertar datos en la tabla que la llamé, si mal no recuerdo, alumnos, ¿sí? Para eso necesito saber MySQL, ¿sí? O lenguaje SQL. Es ese archivito que ustedes vieron acá arriba, en anexo a base de datos, ¿sí? Donde tengo todas las sentencias o la mayoría de las sentencias que puedo llegar a utilizar de SQL. Si yo no sé nada de SQL, entro acá, ¿sí? Y si no, vamos buscando en internet qué es lo que queremos hacer. Pero yo acá les digo, yo quiero hacer un insertar la tabla alumnos, y lo escribo rápido, values, los valores, y entre paréntesis voy a decir, y en el orden correcto, esto es importante, en el orden correcto. Yo tengo acá una tabla que tiene un DNI, nombre, apellido, ¿sí? Entonces, quiero insertar, entre comillas simples, lo que viene dentro de la variable DNI, que yo no lo sé. Lo que viene dentro de la variable nombre, coma, y lo que viene dentro de la variable. Entonces digo, insert into alumnos, insertar en la tabla alumnos los valores DNI, nombre, apellido. ¿Estos valores de dónde vienen?
de acá. ¿Y de dónde vienen esos valores? De acá. ¿Y de dónde vienen esos valores? Del formulario, ¿sí? Donde la persona escribió DNI, nombre, apellido, ¿sí? Su DNI, su nombre, su apellido. ¿Cómo se van a insertar en la tabla? De la misma manera que tengo los datos en mi tabla dentro de PHPMyAdmin. Y se van a insertar los datos si los valores son otros distintos de los que veo acá. Por ejemplo, si yo en DNI escribo José, por ejemplo, no, José no se va a cargar porque DNI tiene un tipo de dato de tipo entero, o sea, solo va a aceptar números. ¿Está? Entonces también es importante qué tipo de datos acepta cada campo. Bien, entonces tengo el formulario, tengo el archivo inscribir, tengo acá dentro de la variable SQL un insert, o sea, estoy diciendo insertar en la tabla alumnos los valores tanto, y esto es suficiente para poder insertar datos en la tabla. Todavía no, porque lo único que hice fue, para PHP lo único que hice es insertar una cadena de texto dentro de una variable SQL. O sea, nada, todavía no hice nada. Entonces, el paso es decir que quiero ejecutar esto. Entonces voy a utilizar una función que se llama MySQLQuery, ¿sí? SQL Query lleva dos parámetros. Lo que quiero hacer, pesos SQL, y que la conexión tal, ¿sí? Entonces, esta es la función MySQLQuery. Acepta dos parámetros. Pesos SQL, o sea, qué es lo que quiero hacer y en qué conexión. ¿Sí? ¿Me siguen? ¿Me siguen? ¿Sí? Bueno. Y para que esto se ejecute, necesito agregar un if, por ejemplo. Decir, si se da todo esto, entonces datos insertados. No. Entonces, si se da todo esto, datos insertados, si no, error. Lo guardo, archivo, guardar como, lo tengo que guardar como inscribir porque era la acción del formulario, inscribir.php, listo. ¿Qué pasó? ¿Me siguen? ¿Me siguen? ¿Se cortó? ¿Sí? ¿Se restableció el audio? ¿Sí? Bueno. Entonces, ya tengo todo. Ya tengo el formulario. El formulario me lleva a inscribir PHP. Tengo el inscribir. El inscribir tiene el include a la conexión, al conecta. Tengo DNI, nombre, apellido. Tengo la inserción de los datos en la tabla alumno. Y tengo la función MySQLQuery que lo que va a hacer es conectarme a la base e insertar esos datos, ¿sí? Supuestamente, si todo está bien, debería funcionar todo esto. Entonces, vamos a probar. Yo voy a entrar entonces en el localhost /Pablo. Voy a entrar en el formulario. Voy a poner Pablo. Bueno, no, DNI, voy a poner... No, esto no, porque si no denota la edad. ¿Sí? Vamos a poner 40. Ahí está. Nombre vamos a poner Pablo. Vamos a poner apellido
¿sí? Y envío los datos. Me dice conectado a la base, datos insertados. Si yo voy al localhost, entonces al phpMyAdmin, debería ir a la opción examinar y ya tendría que aparecerme DNI, nombre, apellido con esos datos, ¿sí? Voy para atrás otra vez, escribo 33-222-111, ¿sí? Mario, se enviaron los datos, voy acá a la opción actualizar y me tiene que aparecer entonces el dato, ¿sí? ¿Salió? Bueno, esta es la idea entonces de la videoconferencia de hoy, ¿sí? Que empezaron a entender un poquitito cómo hacemos una inserción de datos simple, ¿sí? Cómo vinculamos entonces PHP con MySQL, con el formulario, etcétera, ¿sí? ¿Cuántas? Todas las que podamos, ¿sí? La idea es juntarnos todos los miércoles y hacer una cosita por vez, ¿sí? Bueno, creo que hasta acá. Ahora vamos a parar un poquito porque ya me estoy quedando sin voz. Así que, bueno, cualquier cosa, vayan mirando todo lo que les pasé, ¿sí? Yo voy subiendo todos los días cosas nuevas, ¿sí? En la unidad 1, en la unidad 2, ¿sí? En la unidad 3. La unidad 2 tiene que ver con objetos en PHP, con cookies, sesiones, ¿sí? Todas estas cosas tienen que ver más que nada con la persistencia de datos, con la seguridad, etcétera, ¿sí? Que también vamos a tener alguna videoconferencia de esto. ¿Está? Y lo que no tengamos en videoconferencia lo haremos en los momentos de la presencial, ¿sí? Es importante, lo voy a recalcar todas las veces que sea, que en la presencial tráiganse una computadora, ¿sí? Porque va a estar bueno empezar a ver algo en ese momento, ¿sí? Bueno, nada más entonces por hoy, ¿sí? Sí, traigan el mate, traigan los facturas, todo. Bueno, nos vemos. Nos vemos, me fui. ¿Qué día es? 5 y 6 de octubre. ¿Sí? Y las videoconferencias son todos los miércoles a las 7 de la tarde. ¿Sí? Bueno, nos vemos, gente. Chau, chau.